Bien, acceso pulmonar. El acceso pulmonar es una infección pulmonar supurada que provoca destrucción del parénquima pulmonar hasta producir cavidades, mayormente mayores de 2 centímetros, habitualmente con nivel hidroaéreo, siempre y cuando se comuniquen con alguna vía aérea. Cuando se forman pequeños accesos, se llama neumonía necrotizante. Pero la neumonía necrotizante es un paso previo para el acceso. ¿Cómo es la cosa? Pulmón, infiltrado, consolidado, neumonía necrotizante, absceso. Esa es la evolución. ¿De acuerdo? Muy bien. Los desórdenes supurativos pulmonares se caracterizan porque hay acúmulo de cantidad significativa de pus en el interior de estas cavidades. Y para que esto ocurra, el agente causante debe ser muy inflamogénico. Es decir, genera una gran respuesta inflamatoria con una gran migración de neutrófilos, de leucocitos, y eso a la larga va a originarme todo este problema. ¿Ok? La patogenia. ¿Cómo es que me puede a mí dar una neumonía supurada o accedada? Primero, puede ser por diseminación broncogénica. Por ejemplo, lo que ocurre en las neumonías intrahospitalarias, ¿no? Tengo el paciente con su tubo endotraqueal, el CAF y encima secreciones. Quito el tubo, desinflo el CAF y ¡blah! Se cae toda la secreción contaminante. Y por vía broncógena se produce la neumopatía supurada. El otro sería por diseminación hematógena. Cuando ahora vean en internet las Barranquillas de Madrid, ¿ya? Van a ver. Ahí van a ver cómo un pata se inyecta. Agarra, coge su correa, agarra su heroína, la disuelve en una cucharita con un poquito de agüita cochita, carga su jeringa y ¿saben cómo hace su asexia? Se lame la flexura. Y después de que esté terminado, te toca a ti. Con la misma aguja se comienza a inyectar el resto. ¿Okay? Estos pacientes tienen un alto riesgo de hacer diseminación hematógena de estafilococo aureus, estreptococo epidermidis y una serie de gérmenes que están normalmente en la piel. Neumonía necrotizante específica es cuando el paciente hace consolidado y comienza a ver necrosis segmentaria pequeñita y después eso lo ocule en un solo acceso. Complicación de un traumatismo pulmonar, un paciente politraumatizado, una herida pulsocortante, perforante, qué sé yo, daña el pulmón. Y ese pulmón dañado puede ser presa fácil de gérmenes que producen supuración, ya saben cuáles son, y generar un acceso pulmonar. Extensión directa de una infección extraparenquimatosa, por ejemplo, un paciente con un acceso hepático o un acceso subfrénico y por contigüidad se va al pulmón. Es relativamente frecuente, ¿de acuerdo? O por ejemplo, diseminaciones de focos, como por ejemplo el acceso a mediano hepático, que después manda émbolos sépticos hacia el pulmón y da accesos a medianos pulmonares. Procesos granulomatosos. Aquí están la tuberculosis y las micosis. Una característica de los accesos de tuberculosis y micosis que son los denominados abscesos fríos. Accesos que están ahí y que no producen mucho compromiso del estado general. No hay un estado tóxico característico, ¿ok? Y por último, isquemia tisular. Yo les comenté que si un paciente hace tromboembolismo pulmonar, las primeras 48 horas la placa está normal, normal. Pero después comienza a aparecer una telectasia y un infiltrado triangular característico. Es la arteria que se ha ocluido y todo el territorio que se ha necrosado. Eso se llama la joroba de Hampton. Y esta zona de necrosis se licuefacta y si se meten bichitos, se forma el acceso. Factores de riesgo para neumonía aspirativa. Tenemos alteración de la conciencia, para alcoholismo, accidentes cerebrovasculares, drogadicción, anestesia general en exceso, desórdenes convulsivos, problemas metabólicos que producen encefalopatía, shock y otras. La broncoaspiración puede conllevar a absceso pulmonar, más que todo por la cantidad de gérmenes anaeróbicos y gram negativos causantes de neumopatía supurada. Neoplasias de vías aéreas superiores o de esófago, lógicamente igual. Cuando hay neoplasias de esófago, es muy frecuente que la neoplasia infiltre la tráquea y se creen fístulas traqueosofágicas patológicas, no congénitas, sino patológicas. ¿Me entienden? Nosotros tuvimos un caso de un paciente que tenía un cáncer de tiroides, un carcinoma papilífero de tiroides, que no recuerdo, y que infiltró
tráquea y esófago, hizo una reverenda fístula y el paciente se aspiraba y hacía abscesos pulmonares a repetición. La única manera de poderle mejorar la calidad de vida fue colocarle una prótesis siliconada, una especie de tráquea artificial de silicona por vía broncofibroscópica. Pero le sirvió por 6 meses porque finalmente falleció por la enfermedad de fondo, ¿no? Pero se le envió calidad de vida. Instrumentación, no les voy a dar la anécdota ni la clínica, pero en una de las clínicas que trabajé, pero que no queda en Javier Prado, queda en otro lugar, yo hacía las broncofibros con el broncofibro del jefe, porque en las clínicas se trabaja de esa manera. Si es que ustedes no han trabajado en clínica grande y lo van a hacer después, ustedes van a llegar felices con su título de especialista o con su constancia de egresado, porque ya constancia de egresado ya puede ejercer. Ya, yo soy pediatra. Qué buen, bienvenido, colega, bienvenido. Bueno, bien, vas a trabajar en la clínica. Chévere en la clínica. A la hora de las rosas, cuando te van a pagar. Pucha, pero ¿por qué tan bajo? Viene la secretaria. ¿Que no te dijeron? El 50% es para el titular, el 50% es para ti. Pero tú tienes que afrontar el pago de lo que es publicidad, de lo que es mantenimiento y lo que es secretaría. Te la cortan así. ¿De acuerdo? Bueno, cuando yo trabajaba en esta clínica, hacía las broncofibros. Una broncofibro costaba 450 soles el procedimiento. ¿Saben cuánto me tocaba a mí? 50 soles. Y yo la hacía. Yo me jugaba el pellejo. Y bueno, la hacía igual. La hacía. Curioso, cuando me llegaba el resultado broncoaspirado, Klebsiella pneumoniae. Qué raro, porque no había mucho daño. Al siguiente paciente, Klebsiella pneumoniae. Dije, acá hay algo raro. Voy a ver cómo limpian el broncofibro. Y me acerco y veo pues que después de la broncofibro, la que limpiar el broncofibro, mira el broncofibro así. Listo. Y el canal de trabajo completamente contaminado. ¿Me entienden? Así que mucho cuidadito. Si a mí me quieren hacer una broncofibro, yo sé con quién, dónde y cómo. ¿Dónde me lo haría? En el INEM, con el doctor Saavedra. Ahí sí, le digo, doctor, ya, usted puede meterme el tubo. ¿Por qué? Primero porque él es muy cuidadoso en su broncofibro. Él mete el broncofibro en endosai, inyectan broncofibro en su tubo, en su canal de trabajo, lo deja ahí un par de horas, es recontra cuidadoso y el pata es un trome en broncofibros. Con él sí me haría una broncofibro. Después en otro lugar, mamá mía. En el Naval sí, en el Naval también la hacemos bien, por si acaso. La hagamos bonito y... En el Minsa, no, en el 2 de mayo sí la hacen bien. En el 2 de mayo tenemos una enfermera italiana, la señora Manuela. Y la señora Manuela es estricta con la higiene. Incluso ella cada semana manda a cultivar el cultivo de lavado del broncofibro. Mete agua al broncofibro, lo manda a cultivar. Si sale algo anormal, pasa la voz y se bloquean los procedimientos. Yo sí puedo hablar bien de los de mayo. Otros hospitales no lo sé, probablemente también lo sé igual. Pero de clínicas, mucho cuidado. Mucho cuidado. Alteración del reflejo glótico en parálisis de cuerdas vocales, alteración de la deglución y la función orofaringia, cuerpos extraños, drogas o drogas que alteran el pH gástrico también dan un riesgo de acceso pulmonar, enfermedades periodontales que hemos visto, ¿no? El Ludwig, el Vincent, focos sépticos extrapulmonares, dérmicos, plívicos. Hemos tenido un caso de una neumonía accedada en un paciente que se reventó un grano en el muslo. ¡Buah, buah! Se reventó, hizo diseminación hematógena de ese foco dérmico. Y por último, inmunosupresión. Muy bien, la etiología de los accesos pulmonares son principalmente Staphylococcus aureus, el cual principalmente se contrae por embolia séptica o diseminación hematógena. Los gram negativos como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli nocardia y anaerobios, tanto gram positivos como Pectidococos y gram negativos como Prevotella, fusobacterias y Bacteroides fragilis. ¿De acuerdo? No se olviden, causantes de accesos pulmonares. Neumococo es muy raro que te dé accesos. Los puede dar sobre todo en los niños, es decir, en las edades pediátricas. Y dentro de los no bacteriados tenemos las amebas, las micobacterias y los honguitos. ¿De acuerdo? Manifestaciones clínicas del acceso pulmonar. Inicio súbito. Más que todo, no es que el acceso se forme rápidamente.
sino que una vez que se establece, el cuadro clínico es aparatoso. El paciente está adelgazado, con fiebre pico, fiebre de 40, 41, fiebres en pico, es carácter del acceso, malestar general. Puede haber expectoración purulenta cuando el acceso se abre a una vía aérea y el paciente hace una broncorrea de olor pútrido. Y ustedes recuerdan un poquito su fisiología, perdón, su semiología. Cuando la expectoración es amarillenta, cuando es verdosa, cuando es achocolatada o cuando es en jalea de grosellas, ¿recuerdan? Cuando es expectoración amarillenta, estamos pensando más que todo en un estafilococo, en un neumococo. Cuando es una verdosa, estamos pensando en una pseudomonas aeruginosa. Cuando es achocolatada, estamos pensando en anaerobios. Y cuando es en jalea de grosellas, estamos pensando en Klebsiella pneumoniae. Ya nos puede dar un poquito. Vamos a encontrar a veces sangrado, vamos a encontrar signos de condensación pulmonar y también es frecuente a veces encontrar soplo pleurítico cuando el acceso se comunica a la pleura y crea un empiema. ¿De acuerdo? Miren aquí este acceso de acá, un acceso pulmonar con un nivel hidroaéreo en el lóbulo superior del lado derecho. Miren este reverendo acceso con pared gruesa y nivel hidroaéreo. Estos accesos que son de localización paracardíaca son muy peligrosos porque te van a agarrar pericardio y mediastino y el paciente tiene alto riesgo de mortandad. Es la plaquita que vieron anteriormente, ¿se acuerdan o no? Del chiquillo que había tenido neumonía abscedada comunitaria y que venía de la sierra. El diagnóstico de acceso pulmonar, evaluación de los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas, la imagenología, tanto radiografía como tomografía. La radiografía, a pesar de sus limitaciones, todavía sigue siendo un importante pilar diagnóstico para poder ver la lesión característica de pared gruesa irregular y nivel hidroaéreo. Cuando el acceso es secundario a una complicación, por ejemplo, un quiste hidatídico accedado, aquí las etiologías son diferentes. Aquí el quiste hidatídico accedado no necesariamente es por estafilo, puede ser por hemófilos o puede ser por neumococo. ¿De acuerdo? Y lo típico es que es un acceso como trazado de lápiz, de pared bien definida. Ya vamos a verlo el día de mañana en lo que sería hidatidrosis pulmonar. Muy bien, el diagnóstico también es etiológico. Ya saben que la mejor muestra se obtienen por broncofibroscopía. Los cultivos de esputo no ayudan mucho, ¿ok? Y otra forma es meterle una aguja a través del tórax si es que el acceso está periférico y aspirarlo. Miren este acceso está a flor de piel, nosotros le decimos. Miren este acceso, está a flor de piel y lo que ven acá es una aguja. Le están haciendo una punción transtorácica para poder obtener líquido y cultivarlo. ¿Me entienden o no? Y no solamente me imagino que van a sacar un poquito, de seguro que van a sacar bastante para tratar de evacuar ese acceso. Tratamiento del acceso pulmonar, drenaje postural, drenaje endoscópico, intervencionista con las agujitas o quirúrgico a cielo abierto. Administración de antibióticos, mínimo 4 a 6 semanas. Ese es lo característico del acceso. Tratamiento por 4 a 6 semanas. Con cobertura para polimicrobianos, aminopenicilinas asociadas a clinda o asociado a metronidazol o cefaloconclinda, ¿ok? Si hay estafilo, vancolinesolic. Si hay pseudomona, cobertura doble antipseudomónica. ¿Qué dice el Sanford? El Sanford dice que a todo acceso pulmonar, pipetazo. 3,375, siempre olvidando, gramos cada 6. ¿Okay? Y por último, tratamiento quirúrgico. Para acabar, porque ahí hemos acabado, les cuento una anécdota que me pasó de esto. Es un paciente que vive alcohólico crónico, y que su mujer le había sacado la vuelta. ¿De acuerdo? O sea, se vio con Cornelio Pérez. Y el paciente se deprimió y lo inteligente que hizo fue beberse un trago de ron barato con ácido muriático mezclado. Se quiso matar. Se lo tomó, al poco tiempo vómito y se aspiró. Llegó a la emergencia séptico, febril, taquipnéico, y en la placa de tórax una radiopacidad homogénea, media redondeada en la base del pulmón derecho, ¿ok?
El paciente no traía consigo ni medio centavo. Micio. Luchamos para que entre al CIS. No querían que entrara al CIS porque la esposa lo había traído y la esposa después se mandó mudar. Al final el CIS cubrió una que otra cosita, pero no quería cubrir antibióticos. Nos fuimos a las monjitas que están en el convento que está al medio del 2 de mayo y las monjitas nos regalaron 5 cajas que tenía como 50 ampollas de ampicilina sódica. Caballero, pues, le metimos de ampicilina a pastos, lo hospitalizamos en la sala, el paciente como que iba mal o bien. Un día, al paciente lo veo medio maluco y digo, vamos a pedir una tomografía, pero, pucha, no me van a poder el CIS cubrir. Ya, para eso están las relaciones interpersonales. Carlos Serna, en esa época radiólogo del 2 de mayo, era radiólogo creo que del Almenara, el amigo, él es un amigo mío, actualmente fue mi profesor en ese momento, le dije, doctor Serna, por favor, quiero que solamente le haga una visión tomográfica. Lo llevo al paciente en silla de ruedas, quiero ver dónde está y nada más, no quiero que imprima la placa. Ya, pero ya que te va a costar un pollo a la brasa. Ya, ok, al final ya, lo traje. Lo echaron, le tomaron la tomo y se veía que el acceso estaba, así como en la imagen, a flor de piel. Ok, lo llevé a la sala, me ubiqué a mi R3 de esa época, el doctor Víctor Núñez, que ahora es neumólogo de la policía, le digo, doctor Núñez, hay que hacer algo, este pata se va a morir séptico. Ya pues me dice, consíguete guantes, consíguete 2 pares de guantes, consíguete una hoja de bisturí, ok, una Nelaton. Ya pues, me conseguí, teníamos nuestros guardaditos, listo, sin anestesia, porque no había lidocaína. El pata, listo. Al toque nomás, doctor, usted proceda. Alcohol, 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 iodopovidona, alcohol. Pusimos así la riñonera pegada, palpé y había un poco de fluctuación. Una achocolatada que olía, pero horrible. Iba saliendo. Agarramos el Nelaton, lo conectamos al tubo de GB y lo conectamos a un aspirador de secreciones. Uno que tenemos ahí, uno que trabaja carbón. Y lo metimos, pues, y metí el Nelaton al huequito. Estaba con guantes, ¿no? Y tuve este frasco 800 cc de secreción achocolatada. Ya no jalaba, pues ya. Bueno, un Penrose, pero un Penrose Made in Perú, que es un guante cortado así, ¿no es cierto? Bastante gasas y un pañalón conseguimos y lo dejamos ahí. Al día siguiente drenó una cantidad espantosa, mojó la cama y cada día menos. La fiebre cayó, seguía con amplia a pastos cada 4 y el paciente curó. Al día antes del alta llega la esposa, llorando, pidiendo perdón. Y ya se perdonaron, ya fueron felices. Bien, comenzamos. Bronquiectasias. ¿Qué se entiende por bronquiectasias? Dilataciones anormales, permanentes e irreversibles de los bronquios. Y esto ocurre por destrucción de sus componentes elásticos y musculares. Las bronquiectasias son procesos crónicos e irreversibles, si no, no serían bronquiectasias. Y se deben a que la musculatura de los bronquios se hiperplasia, la mucosa se metaplasea con incremento de mucosidad y todos los tabiques alveolares que mantenían a los bronquios cilíndricos se alteran y el bronquio pierde su forma, adquiere formas saculares, varicosas, quísticas, como ya vamos a ver. Ahora, las bronquiectasias no son una enfermedad, son la expresión de múltiples enfermedades. En todo caso serían un síndrome. Las bronquiectasias pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas y comúnmente se asocian a infección crónica bacteriana y la producción de grandes cantidades de esputo purulento, ¿no? El paciente con bronquiectasias habitualmente queja de la broncorrea matutina. Se levanta, va al baño y elimina grandes volúmenes de mucosidad, la cual puede ser habitualmente mucocerosa, plomiza, cuando no hay una infección de fondo. Y tiende a ser de color amarillento, verdoso, cremoso o francamente verdoso cuando ya hay una infección agregada. Muy bien, seguimos. Ahora, las bronquiectasias, como les decía, no son propiamente una enfermedad, sino la manifestación de múltiples patologías.
Por ejemplo, los pacientes que tienen bronquiectasias, pongámosle un caso, un paciente que tiene una bronquiectasia producto de una secuela de tuberculosis. La primera causa de bronquiectasias en el Perú son las secuelas de TBC, no se olviden eso. Entonces, el paciente tuvo su tuberculosis, curó de la tuberculosis, pero quedaron cicatrices y bronquiectasias. Estos pacientes viven muy bien por muchos años, cuando en una de esas comienzan a sangrar. Se asustan, lo primero que piensan es, uy, caramba, ya recaí, me volví a dar tuberculosis. Van al hospital, son evaluados, se les pide vaciloscopía, cultivos, y sale que todo está negativo. Lo que realmente no es una tuberculosis lo que tienen, sino es que la bronquiectasia se ha infectado y es probable que por la reacción inflamatoria ha erosionado pequeños vasos de la submucosa y han provocado sangrado. Entonces, tenemos que los pacientes con bronquiectasias tienen un riesgo mayor de presentar infecciones bronquiales, y son infecciones bronquiales de carácter persistente o en su defecto recurrente, es decir, recaen, así como el asmático recae en estos cambios de clima. Ahorita los pacientes con bronquiectasias también están pasando las de Caín, porque en estas épocas es cuando vienen las infecciones. Y todo comienza con resfriados, con cuadros virales, que rápidamente se contaminan y terminan haciendo infecciones por agentes bacterianos. Miren, aquí tenemos un pulmoncito, un diagramita de un pulmón normal, con sus bronquios cilíndricos adecuadamente distribuidos, y aquí tenemos un esquemita con bronquiectasias, que son dilataciones anormales de los bronquios. Pueden ser cilíndricas, pueden ser varicosas, pueden ser quísticas, ya las vamos a ver más adelante. La clasificación de Rey, que es la que más nos interesa, divide las bronquiectasias según su forma en cilíndricas, en varicosas y en saculares o quísticas, ¿de acuerdo? Ahora, como les decía al turno de la mañana, no es que un paciente tiene solamente quísticas o solamente varicosas, generalmente tienen los tres mezclados, ¿de acuerdo? Generalmente tienen las tres formas a la vez o dos de tres, pero una sola, eso es bastante raro. Ajá. Y miren esto que está acá. Miren, aquí tenemos un pulmón con bronquiectasias. Este es un diagrama del Néter, ¿no es cierto? Y miren cómo se refleja en la vida diaria, ¿no? Aquí tenemos el pulmón de un paciente fallecido que terminó haciendo ARS. Miren el pulmón húmedo, congestionado, el pulmón completamente lleno de los alvéolos de secreción inflamatoria. Y vemos acá estas bronquiectasias quísticas. Por ahí aparece una que otra bronquiectasia cilíndrica también, porque recuerden que los patrones aparecen mezclados en un paciente. Y lo que ven acá, esta secreción verdosa, realmente es una infección por pseudomonas. ¿Cuáles son los gérmenes que más colonizan las bronquiectasias? Bronquiectasias de intensidad leve, moderada, en un paciente sin mayor factor de riesgo, los gérmenes que más colonizan bronquiectasias son neumococo y Haemophilus influenza. Repito, las bronquiectasias en estadios leves, moderados, en un paciente sin mayor enfermedad de fondo, las etiologías más frecuentes son neumococo y Haemophilus. Pero en pacientes que tienen bronquiectasias severas, difusas, y el paciente tiene enfermedades concomitantes, el germen más aislado es la Pseudomonas aeruginosa. Y miren acá, en el mismo Néter se ve un diagrama de un corte histológico de una bronquiectasia. Si ustedes recuerdan, un bronquio es cilíndrico normalmente, pero aquí ha perdido toda la forma y se le ve completamente irregular. Aparte de eso, reacción inflamatoria extra como intraluminal. Muy bien. Vamos a ver causas de bronquiectasias. Tenemos, por ejemplo, una causa al cuerpo extraño, sobre todo un cuerpo extraño que se asienta por mucho tiempo. Tenemos el bronquiolito o los bronquiolitos. ¿Qué serán los bronquiolitos? Etimológicamente o por terminología médica, bronquiolito es piedra en el bronquio o no. ¿Existe esa enfermedad? ¿Realmente existe la broncolitiasis? La respuesta es sí. Hay pacientes que sufren de broncolitiasis y expectoran piedritas. ¿En qué enfermedades encontramos broncolitiasis? En tuberculosis endobronquial hay incidencia de broncolitiasis.
En histoplasmosis endobronquial también se puede formar broncolitiasis en histoplasmosis. En proteinosis alveolar también se puede desarrollar broncolitiasis. ¿De acuerdo? Entonces, es una enfermedad rara, pero el paciente viene con su papel higiénico, doctor, estoy buscando taquitos, dice, taquitos. Tú los pones un guante, los tocas y están duros, están calcificados. Son realmente bronquiolitos. Y cuando estos son grandes, obturan algún bronquio pequeño y todo lo que está distal a esa obstrucción va a desarrollar bronquiectasia. Los tumores también, por un efecto parecido, ¿no? El tumor obstruye parcial o totalmente una vía aérea, se dificulta el paso del aire, esto genera aumento de la presión intrabronquial y finalmente conlleva a degeneración y bronquiectasia. Síndrome del lóbulo medio. El lóbulo medio es derecho. El lóbulo medio tiene un bronquio y ese bronquio que se divide, el tronco bronquio derecho es largo. En algunas patologías ese bronquio se tiende a obstruir. ¿Cuáles, por ejemplo? Las adenopatías ciliares. Por ejemplo, una persona, generalmente niños, tienen una primoinfección tuberculosa. Después los bacilos pasan a los ganglios se incrementan en tamaño y comprimen mecánicamente este bronquio del lóbulo medio. Producen un estado de atelectasia del lóbulo medio y este lóbulo medio entra en infección respiratoria agregada. Después le damos antibióticos antiinflamatorios y se abre la situación. Pero a lo mejor de acá 2-3 meses, otra vuelta. Ocurre que los ganglios se inflaman por otras enfermedades virales, bacterianas, y otra vez se produce atelectasia. Eso es el síndrome del lóbulo medio. Es una afectación obstructiva del bronquio del lóbulo medio por diversas causas, ¿de acuerdo? Es prácticamente un síndrome, no es una enfermedad. Otra causa de síndrome del lóbulo medio es cuando ocurre una alteración en la flexibilidad del bronquio. Está demasiado flexible, se llama broncomalacia. El cartílago hialino es muy débil y tiende a colapsarse y te origina también síndrome del lóbulo medio. Adenopatías ciliares. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de la tuberculosis pulmonar y hoy día lo vamos a hacer, pero también deben haber escuchado hablar de la epituberculosis y de las tuberculides. Dirán, doctor, la verdad que primera vez. ¿Qué es la epituberculosis? La epituberculosis es una forma de presentación de infección tuberculosa en niños. Igualito, el niño aspira su bacilo, se desarrolla el foco de Gone, se limita el foco de Gone, las células de Langerhans y los macrófagos llevan los bacilos a los ganglios regionales. ¿Estamos de acuerdo? Y se forma el complejo de Gone. Hasta ahí todos claros. Muy bien. Cuando los ganglios se inflaman por la presencia del bacilo, obstruyen pequeños bronquios y se generan atelectasias. Eso es una epituberculosis. Es el fenómeno atelectásico secundario a adenopatías iliares que conlleva a atelectasias. La pregunta es, ¿la epituberculosis necesita o no tratamiento? Depende. Si es una adenopatía iliar localizada en un niño asintomático, se le llama niño en TB latente y no se le debe dar tratamiento, sino se le debe hacer seguimiento. Pero si yo veo epituberculosis e infiltrado o derrame, ahí sí tengo que darle tratamiento. ¿Y qué es tuberculides? Tuberculides es una forma de decir tuberculosis cutánea, manifestación cutánea de la tuberculosis, ya sea por infección per se del bacilo en la piel o ya sea por reacción inflamatoria de la TB. También se le conoce como el eritema indurado de Bacin, ¿de acuerdo? El otro, secundario a lobectomías, soy un paciente que tiene un micetoma en el pulmón, o sea, una bola de hongos en una cavidad, me hacen una lobectomía y lógicamente hacen sutura tanto del tejido pulmonar como del bronquio. ¿Qué va a ocurrir? Que el aire que debería dirigirse hacia determinado sector no pasa porque se ha producido la sutura quirúrgica y ese aire genera resistencia y con el tiempo deformación de los bronquios que iban a esa zona. Secundario a procesos infecciosos, miren, neumopatía necrotizante, lo que vimos ayer,
pacientes con neumonía por estafilo, por pseudomonas, por Klebsiella, el pulmón se comienza a necrosar, ¿sí o no? Una vez de que la infección es vencida, pueden aparecer posteriormente bronquiectasias. Tuberculosis, la primera causa de bronquiectasias en nuestro medio. Aspergilosis, que es un tipo de hongo. El aspergillus puede originar bronquiectasias o puede colonizarlas las que ya se han establecido. En nuestro medio, el Aspergillus fumigatus, el aspergilosis de bronquiectasias, es muy alta, la incidencia es muy alta y generalmente coloniza a las cicatrices de TB. ¿Y por qué es tan alta? Porque el Aspergillus es un hongo cosmopolita. Ustedes llegan a su casa ahora en la noche, miren debajo de su caño de su cocina y van a ver un hongo entre verdoso, marrón oscuro pegado en las cañerías. Es el Aspergillus. Infecciones virales, adenovirus, VIH, la influenza pueden originar, sobre todo en niños, cuadros de bronquiectasis. Hay un grupo de enfermedades que conllevan a bronquiectasias y son de carácter congénito, tienen ya un componente hereditario. Tenemos en este grupo, por ejemplo, a las discinesias ciliares. Ahí tenemos a la mucoviscidosis, tenemos al síndrome de Young, tenemos al síndrome de las uñas amarillas. Son enfermedades en donde los cilios pierden calidad en su batido y es un problema a nivel de las proteínas tubulares que generan el movimiento ciliar. Una forma de poder diagnosticarlo es, estos pacientes sufren mucho de infecciones a los senos paranasales de forma recurrente. Y si son varones, muchos de ellos son estériles, porque la afectación ciliar no solamente ataca la mucosa nasal, ataca también los flagelos de los espermatozoides, ¿ok? Otro sería la deficiencia de alfa-1 antitrixina. La alfa-1 antitrixina es una sustancia química que bloquea el accionar de la trixina sérica. Recuerden que la trixina es una proteasa. Si yo bloqueo a la sustancia que bloquea, valga la redundancia, a la trixina hace lo que le da la gana y digiere los tejidos de la mucosa y la pared bronquial, conllevando a bronquiectasias. La fibrosis quística es una enfermedad de carácter genético hereditario, generalmente recesivo, en donde hay una alteración en la proteína transmembrana que permite el paso de las moléculas de cloro a las secreciones. En el fibrósico quístico hay una excesiva liberación de sodio en las secreciones y las regiones se vuelven muy viscosas. Ellos tienen ese síndrome del sudor muy salado y esto tapa los conductos de las glándulas exocrinas y genera los quistes característicos. Afecta hígado, pulmón y páncreas. El paciente con fibrosis quística inicialmente tiene manifestaciones digestivas, síndromes de malabsorción, diarrea persistente y las manifestaciones pulmonares aparecen después con el tiempo. La causa de muerte son las complicaciones pulmonares principalmente. ¿Cómo se cura una fibrosis quística? Ya les comenté, creo, ¿no? Con trasplante bipulmonar, que en el Perú no se hace. Traqueobroncomalacia, también se le llama síndrome de Mounier-Kuhn. Es la traqueobroncomalacia y ponen abajito asociado a traqueobroncomegalia. Ustedes ven las tomografías de ese paciente y ven reverendas tráqueas y reverendos bronquios. Normalmente la tráquea debe medir entre 2.5 a 3 centímetros de diámetro de un adulto promedio. En estos pacientes estamos hablando de tráqueas de 4 o 5 centímetros, traqueasas, ¿de acuerdo? Y esto ocurre por una degeneración en el cartílago hialino de la tráquea y los bronquios. Se llama el síndrome de Mounier-Kuhn. Otras enfermedades raras, deficiencia de cartílago bronquial, el síndrome de William-Campbell, el síndrome de Cartagener, que tiene la triada pansinusitis, situs inversus y bronquiectasias. O sea, es un paciente en que los órganos están todos, los derechos se van a la izquierda y los izquierdos a los derechos. Tienen problema también a nivel de la función ciliar, lo que conlleva pansinusitis, y desarrollan bronquiectasias, sobre todo bronquiectasias del lóbulo medio, que ya no sería derecho, sino izquierdo, porque todo se ha volteado. Ya es una característica de los Cartagener. Secuestro pulmonar. ¿Qué es el secuestro pulmonar? Es cuando una porción del tejido pulmonar que debería recibir sangre de la circulación pulmonar recibe solo sangre de la circulación bronquial.
Entonces ese pulmón no es funcionante, no desarrolla hematosis. Y al contrario, como está conectado a circulación bronquial, está sometido a presiones sistémicas. Y esto puede originar degeneración y sangrado si hubiera comunicación con una vía aérea. El diagnóstico de secuestro mayormente es un hallazgo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Ese paciente, generalmente joven, 25, 30 años, que tiene en su historial médico 3 y 4 y 5 neumonías sin causa aparente. Neumonía tal, pero ¿por qué neumonía? En esos casos se recomienda pedir una angioten, es decir, una angiotomografía helicoidal multicorte, y a lo mejor ahí nos vemos que hay un vaso aberrante en esa parte del pulmón. Tratamiento quirúrgico, sacar ese secuestro. Y el síndrome de Marfan, ¿no? Esos flacos altos, aranodactílicos, con pectum excavatum, encorvados, con riesgo a hacer disección de aorta, son los Marfan, ¿no es cierto? Ellos también tienden a hacer problemas de bronquiectasias primarias. Otras causas de bronquiectasias, las hipogamaglobulinemias, las neoplasias, y no solamente los tumores, lastimosamente también la quimio y la radio para tratarlos. Hay un quimioterápico que se utiliza mucho, es la bleomicina y sus derivados. La bleomicina y derivados son muy neumotóxicos y pueden originar fibrosis y bronquiectasias. Y los pacientes que tienen cáncer, como por ejemplo cáncer de mama, cáncer bronquiales o pulmonares, y requieren radioterapia, también pueden desarrollar neumonitis actínica post-radioterapia y formarse bronquiectasias. Secuelas de inhalación tóxica o aspiración, el síndrome de irritación pulmonar aguda. Este síndrome es un síndrome bien raro. ¿Y cuándo ocurre? Ocurre cuando una persona inhala de manera aguda volúmenes importantes de polvos inorgánicos principalmente. Esto se encontró, por ejemplo, en los policías y los bomberos que sobrevivieron al World Trade Center. Recibieron el humo del cemento, del granito, de las torres que se cayeron, desarrollaron un ARS por la inhalación brusca de estos elementos y terminaron con fibrosis y bronquiectasis. Y por último, las enfermedades del colágeno, lupus, Sjögren, esclerodermia, dermatomiositis, AR, que pueden originar bronquiectasis. Muy bien, y aquí está todo lo que les había dicho. Hay acá más, ¿no? Para que lo puedan revisar en casa. Bien, ahora tenemos acá una especie de fluxograma explicando la fisiopatología. Infecciones u otras noxas no infecciosas van a afectar a la pared del bronquio. Esto va a originar movimiento, reclutamiento, amplificación de la actividad inmunológica, activación de macrófagos, células epiteliales, por ahí linfocitos, liberación de interleuquinas. Todo esto genera inflamación y liberación de enzimas proteolíticas, colagenasas, elastasas. ¿Y esto qué origina? Destrucción de la pared bronquial, cambios irreversibles en la musculatura y, por tanto, bronquiectasias. ¿Cuánto demora esto? Meses. Generalmente no tiende a ser agudo. Esto es un proceso crónico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias? La principal, tos crónica con expectoración matutina, abundante, habría que agregarle ahí, ¿no? Y esta expectoración abundante o broncorreica puede ser mucosa, mucopurulenta, densa, viscosa o a veces hemoctoica. Tú al paciente le preguntas, por ejemplo, los pacientes que yo evalúo en el hospital con bronquiectasias, la pregunta que les hago, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la flemita? Lo primero que les pregunto. Ahí, doctor, siempre botando mi flemita, está en color plomito, a blanquito, me tranquiliza. No, doctor, está cambiando, está amarillento, cremoso, verdoso. Cuidado, a lo mejor se me está desencadenando una infección concomitante y tengo que manejarla. Puede haber hemoctitis a repetición, es cierto. Y esa es una causa frecuente de que el paciente acuda a los hospitales o a los consultorios, ¿no? El paciente tiene episodios de sangrado de diferente cuantía. Ahora, cuando hay una bronquiectasia que sangra de manera muy seguida o que sangra una o dos veces, pero regular o bastante, y esa bronquiectasia está localizada, el tratamiento es quirúrgico. Te tiene que sacar ese pedazo de pulmón. Sobre todo, ¿para qué? Para evitar que en una de esas no le venga una hemoctisis masiva, una hemoctisis amenazante y el paciente tenga riesgo de muerte. ¿Me hago entender? Pero si tengo bronquiectasias difusas en los dos pulmones y me sangra de manera recurrente,
ya tendría que ir a técnicas menos agresivas como el embolismo selectivo. Disnea. Muchos pacientes con bronquiectasias generan infecciones recurrentes y está claro que cada vez que el pulmón con bronquiectasia se infecta, la función pulmonar cae. Eso está claro. Es como el cigarro, es como el asma no controlada. ¿Ok? Entonces, el paciente está con sus bronquiectasias, le haces una espirometría, pongámosle, tiene un BEF1 de 82, pongámosle. Gracias. Y al año siguiente, después de haber pasado 2 o 3 episodios de infección, le hago una nueva espirometría y a lo mejor el BEF está en 75, ya comienza a caer. ¿Y cómo me doy cuenta que el paciente está entrando ya a una falla respiratoria crónica? Comienzan a brotarle las acropaquías, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Dolor pleurítico no es la regla, pero puede ocurrir. Sibilancia, sí, el paciente con bronquiectasias que está exacerbado, silba. Ahora, no solamente silba, ustedes ponen el estetoscopio en el pecho del paciente y es un concierto de roga, sibilantes, sucrepitantes, roncantes, etc. Acropaquías en los casos más severos, aliento fétido cuando se coloniza con anaerobios y es lo característico del bronquiectásico, son flacos porque están en un estado hipercatabólico por la infección crónica. ¿Okay? Diagnóstico, valoración de factores de riesgo y causales, las manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico de las bronquiectasias? La tomografía de tórax de alta resolución. Doctor, ¿cómo es una tomografía de alta resolución? Bien sencillo. Una tomografía convencional, ¿ok? Se caracteriza porque los cortes transversales del pulmón están separados uno de otro de aproximadamente 1 centímetro de distancia. O sea, entre corte y corte es 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando pedimos una tomografía de alta resolución, lo que dice la literatura es de que son cortes menores a 1 centímetro. Hablamos de 0,5 centímetros, 0,4 centímetros. Incluso hay TACARs, ¿qué es TACAR? Tomografía de alta resolución, que son milimétricos o submilimétricos. Ya son cortes muy finos. Lógicamente, pues, ya no me van a alcanzar 2 placas, sino como 10 placas de tomografía. ¿Me entienden? Tiene un costo mayor, pero me permite ver mucho mejor detalles que escapan con la convencional. La radiografía de tórax nos ayuda, la radiografía de tórax ayuda muchísimo, hay que saber interpretarla. Si tú la evalúas bien y ves ahí un patrón bronquial medio rarón y a lo mejor ves signos como el denominado signo de las vías del ferrocarril, que ya lo vamos a ver en un rato, es sugestivo de bronquiectasias. Yo tengo que confirmarlo con una tomografía. Ahora, si yo quiero, no me queda claro, ni con la TEN, ni con la radiografía, si hay o no bronquiectasias. ¿De qué es lo que debería hacer? Programar al paciente para una broncofibroscopía, ¿no es cierto? Colocarle un tubo y hacer una endoscopía en las vías aéreas. Pero con todo respeto a mis colegas gastroenterólogos, ¿de acuerdo? No me pueden ellos decir que una endoscopía al estómago es más riesgosa que una endoscopía a los pulmones. Sino, ¿cómo se explica que ustedes van a Solidaridad y van a ver que hacen las endoscopías en un cuartito pequeño? Las digestivas me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Pero intenten hacer una broncoscopía en un cuartito pequeño. ¿Ya? En las unidades de broncofibroscopía hay monitor de resucitación cardiopulmonar, hay coche de paro, tenemos laringoscopios, tubos de Mayo. Se comporta como un mini quirófano, porque el paciente se te puede morir, así de sencillo, cuando tú metes un tubo a la tráquea y a los bronquios, ¿de acuerdo? Entonces, hacer una broncoscopía es riesgoso. Hay que hacer un riesgo cardiológico, neumológico. Y pacientes en las cuales no le puedes hacer broncoscopía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Bueno, le pido una técnica que se llama el TEN o tomografía helicoidal multicorte con broncoscopía virtual, que tiene ese potencial este examen. Este TEN, helicoidal multicorte, el software hace reconstrucción de los cortes y te forma bonito todas las vías aéreas, tanto por fuera como por dentro. Nos puede ayudar. ¿De acuerdo? Y ahora no está muy caro, ¿eh? Ha bajado bastante. ¿Cuánto cuesta un TACAR? Debe estar 220. Un TEN estará en 250 soles. Hace 3, 4 años que estaba como 700 soles. Ha bajado. Ahora, lo otro que podemos pedir para ver sobre todo si hay o no infección intercurrente es el cultivo de bacterias y hongos, la baciloscopía, no vaya a ser que otra vez se prendió la TV, serología viral. ¿Tiene el sudor para qué? Fibrosis quística, dosaje de inmunoglobulinas para ver inmunoglobulopatías,
biopsia de mucosa nasal para ver las disquinesias ciliares, ¿de acuerdo? Radiología de senos paranasales, espermiograma para estos síndromes de la mucoviscidosis que les comenté. ¿Y la pHimetría para qué? Hay muchos pacientes, sobre todo niños, y sobre todo niños con secuelas neurológicas, que te hacen bronquiectasias por una enfermedad de reflujo gastroesofágico persistente. Entonces, una pHimetría nos podría servir si hay o no ese problema agregado. Miren, aquí tenemos una tomografía ventana parenquimal, ¿ok? Y aquí tenemos, miren lo que les decía, las bronquiectasias. Este de acá sería el pulmón izquierdo, esto corresponde al segmento 6. Y aquí podemos ver las bronquiectasias. Y acá hay un signo que no se olviden. Las bronquiectasias tienen una presentación en anillo de sello. ¿Qué significa anillo de sello? ¿Se acuerdan ustedes en la antigüedad cuando venía el Papa, iba a dar algún veredicto, cerraba su sobre, echaba cera y cogía su sello y ¡plim! Plantaba su sello en la cera? Es el anillo de sello. Y miren, aquí está el anillo, aquí está el sello. ¿Me entienden? Es la imagen de anillo de sello, característico de las bronquiectasias, sobre todo las cilíndricas. Vamos a ver más. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen y vemos aquí bronquiectasias, pero ya estamos los viendo en el pulmón del lado derecho, también segmento 6. Miren cuántas bronquiectasias cilíndricas. Acá hay un anillo de sello chiquito. ¿Ok? Ahora, el anillo de sello no es patognomónico de bronquiectasia. ¿Qué quiere decir? De que tengo que encontrarlo en todas. ¿Ah? No, ojo, ojo. Aquí hay bronquiectasia que no tienen anillo de sello. ¿Y esto de acá es bronquiectasia o no? Claro que sí, pero el corte es transversal. ¿De acuerdo? Ha chapado un bronquio que está más horizontalizado. Acá tenemos un síndrome de Cartagener. Síndrome de Cartagener es un situs inversus. ¿Cómo me doy cuenta? Miren, el corazón, en vez de irse para el lado izquierdo, se está yendo para el lado derecho. Y algo interesante, lo que están viendo acá es el lóbulo medio izquierdo. ¿Entienden? Cuando no debería haber, debería ser derecho. Y miren las bronquiectasias que se han desarrollado a nivel del lóbulo medio por este síndrome de Cartagener. Uy, no me hace caso. Ahí está. Aquí tenemos otras imágenes de bronquiectasia. Miren, un anillo de sello bien bonito. ¿Lo ven o no? Aquí tenemos bronquiectasias que están emparentadas, más bronquiectasias. Y esto que está acá es una prueba histórica, ¿no? Que era la broncografía, que al paciente pues se le sedaba un poquito y se le metía con una jeringa, con una sonda larga a la laringe, un volumen de sustancia hidrosoluble de contraste. El paciente se ahogaba pues y le tomaban las placas. No era muy traumático, ¿no? Es como cuando hacían ¿cómo le llamaban? La inyección de aire a los ventrículos para ver defectos en el cerebro, ¿no? Esas técnicas históricas. No me hace caso, estoy sufriendo aquí. Y ahora sí, ahora sí. Miren acá, tenemos bronquiectasias. Miren, tremendo. Estas de acá ya son bronquiectasias quísticas. Ya son mucho mayores. Son bronquiectasias quísticas que están subpleurales. Y miren acá estas bronquiectasias quísticas tremendas. Qué interesante, miren cómo se acumula aquí el contraste. Lo mismo ocurre con el moco, lo mismo. Si el paciente no hace su drenaje diario, se va a infectar. Cuando llega un paciente con bronquiectasia, no hay que mentirle y hay que decirle lo siguiente: señor, yo no le prometo que su flema se va a ir. Al contrario, usted es bueno que bote su flema en las mañanas y en las noches. Se levanta, antes de lavarse los dientes, se pone de costado, ya le explico según lo que encuentre, y bote en el water y bote, y ahí se lava los dientes, su enjuague con su Listerina y se acabó. Y después sus inhaladores que le dejamos. Y van a ver cómo ellos aceptan la enfermedad. Porque muchos pacientes con bronquiectasia lo que quieren es que le corten la flema. Y eso no va a ocurrir. ¿Me entienden? Miren, aquí tenemos bronquiectasias cilíndricas. Las imágenes que le dicen en anillo de sello. Aquí el sello se ve un poquito y aquí se ve la bronquiectasia cilíndrica, ¿no? Quística por acá. Miren, más bronquiectasias. Se dan cuenta que no es muy difícil diagnosticarlas, ¿no? Otra broncografía, que es una técnica histórica. Miren esta bronquiectasia de acá, tremendo cilindro, ¿no? Tremendo cilindro. Por aquí tenemos más. Miren acá, cilindros que se van hacia la periferia. Mira, esta bronquiectasia prácticamente llega ya a nivel pleural. ¿Ok?
ha prolongado hasta niveles muy elevados. Esto de acá sería, a ver, ¿qué es esto? Un cartagenero, no. Es un cartagenero. Miren la punta del corazón tirada hacia el lado derecho. Aquí vemos un corte y acá otro corte. Y aquí se puede ver el lóbulo medio izquierdo, que es el que más se afecta. Pero algo interesante de este cartagener es que tú ves bronquiectasias y ves infiltrado. Ojo, yo puedo tener mis bronquiectasias, pero eso no me exonera que me dé tuberculosis otra vez. ¿De acuerdo? Me puede dar tranquilamente tuberculosis. Miren esta bronquiectasia brutal, ¿no? Y esta es la imagen que les comentaba. El signo de las vías del ferrocarril. ¿De acuerdo? Se ven en tomografía y se ven también en un ojo acucioso en una radiografía de tórax. Muy bien. Tratamiento de las bronquiectasias. Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El médico se basa en antibióticos, sobre todo cuando hay una exacerbación infecciosa. Drenaje pulmonar, ¿de acuerdo? Fisioterapia para que pueda drenar esa flema. Mucolíticos. Ahora, ¿qué mucolítico utilizamos más y tiene más evidencia en bronquiectasia? La N-acetilcisteína, ¿ok? Más conocida como Fluimucil, Fluidasa, Mucocar, etc. ¿Por qué es muy bueno este mucolítico? Porque este mucolítico no solamente rompe los enlaces del moco, hace que el moco se diluya y sea más fácil botarlo. No es que estimule a formar más moco. Y a su vez se ha visto que la N-acetilcisteína en dosis elevadas tiene efecto antioxidante. Porque recuerden que durante la infección el moco se vuelve ácido, ¿sí o no? El pH se baja y se generan free radicals que dañan el tejido. Este mucolítico como que va bloqueando, neutralizando los free radicals. Nebulizaciones, broncodilatadores, podemos utilizar salbutamol. Uno que se utiliza mucho en bronquiectasias es el bromuro de hipatropio, porque el bromuro de hipatropio es un anticolinérgico y los anticolinérgicos tienen un doble efecto. Broncodilatadores y antisegregolíticos. Disminuye la formación de tanto moco y dan un moco más disuelto, menos viscoso. Y la fisioterapia respiratoria, ¿no? Quirúrgico, sobre todo cuando tenemos bronquiectasias localizadas. Y más aún si es que estas o están colonizadas con hongos o me están generando problemas de sangrado. Antes de operarlo, el paciente pasa por un screening. Se le pide su espiro, su delco, su pletismo, su TAC. Se le pide su gamma BQ para ver cómo está el resto del pulmón. Y ahí recién entra a sala de operaciones. Muy bien. Y lógicamente, si tenemos que enfermedades de fondo, hay que manejarlas, ¿no? ¿Qué tal si es una AR? Si es una AR, habrá pues que ver si está activa o no, a lo mejor requiere corticoides, qué sé yo. Con respecto al tratamiento de las infecciones en bronquiectasias, depende. Si son bronquiectasias, como les comenté, leves o moderadas en un paciente sin factor de riesgo, los bichos que más molestan son neumococo y hemófilus. Y por lo tanto, le daría cobertura para neumococo y hemófilus. Y ahí tenemos las amoxicilinas clavulámicos, las fluorquinolonas, macrólidos. Con eso me puedo batir, defender. Pero si yo tengo ya infecciones por pseudomonas, la cuestión puede cambiar. Es importante a todo paciente que cae con infección, que tiene bronquiectasias, pedirle su cultivo y prueba de sensibilidad antes de arrancar el antibiótico, porque nos podemos dar con sorpresas y tenemos al frente una pseudomona resistente. ¿De acuerdo? En los pacientes que tienen bronquiectasias por pseudomonas y pseudomonas muy resistentes, el tratamiento puede ser con antibióticos nebulizados. Y el que tiene nivel de evidencia adecuado es la tobramicina. ¿De acuerdo? La tobramicina. Y el tratamiento quirúrgico de bronquiectasias, ¿qué busca? Evitar las exacerbaciones, evitar la broncorrea, que limita la actividad de la persona, prevenir la hemoctisis amenazante y evitar la formación de gérmenes resistentes por constantes recaídas. Este es un fluxogramita donde me dice pues que el diagnóstico de una bronquiectasia se basa en una TAC de alta resolución. Si yo a pesar de la TAC tengo mis dudas, le hago una broncofibroscopía. Finalmente yo tengo dos posibilidades, o son bronquiectasias congénitas o son bronquiectasias adquiridas. Si son congénitas o adquiridas, me siento y me pregunto, ¿con tratamiento médico mejorarán? Si yo veo que sí mejoran, en buena hora.
Y si veo que no mejoran, ya debo ir valorando la posibilidad quirúrgica. Y si son bronquiectasias que no responden al tratamiento médico y tampoco responden a la cirugía, bueno, pues se nos viene ahí una estrategia o un problema grave, ¿no? Si sangran, hay que pensar, por ejemplo, en la embolización selectiva. ¿Yo les comenté cómo es la embolización o no? Ayer les comenté, ¿no? ¿O no? Ya, les comento cómo es la embolización. Un paciente que tiene una hemoctisis, ya vamos a ver hemoctisis después, hay hemoctisis leve, moderada, severa, muy grave, amenazante, exsanguinante, críptica, etc. El paciente que tiene hemoctisis, sobre todo esa hemoctisis que es aguda, de más de 200 ml en menos de 2 horas, o de más de 600 ml en 24, o que produce inestabilidad hemodinámica o respiratoria, se le denomina hemoctisis amenazante. A ese paciente, teóricamente, tú tienes que proteger la vía aérea, tratar de manejar médicamente y, en los casos severos, operarlo. ¿De acuerdo? Pero no se va a poder operar si es que tiene bronquiectasias difusas en los 2 pulmones, no lo voy a poder operar. ¿Qué es lo que se hace? Se le lleva al paciente a una unidad de hemodinamia, se le hace un cateterismo, eso no lo hacemos nosotros, lo hace el cirujano vascular o lo hace el cardiólogo experimentado, un cateterismo por femoral, llegan hasta la aorta torácica y canalizan alguna de las arterias bronquiales del pulmón afectado. Llegan ahí, inyectan contraste y ven dónde fuga, dónde está el sangrado. Ubico la zona muy bien y lo que hacen es introducir una sustancia esclerosante. ¡Pac! Esclerosan esa arteria y se acabó el sangrado. Pero eso no es tan sencillo como lo cuento, tiene sus complicaciones, porque si tú echas el esclerosante en una arteria diferente, le generas al paciente 2 problemas, hemoctisis y un infarto pulmonar aparte. ¿Me entienden? Por eso tienen que tener mucho cuidado. Bien, vamos con el test. ¿Cuál de los siguientes enunciados es no correcto en relación a las neumopatías supuradas? No se olviden, y este es un guacho para su examen de residentado, cuando en un enunciado aparezca escrita la palabra siempre y nunca, esa es la respuesta falsa. No se olviden eso, ¿ya? Porque en medicina ya no existe el siempre y el nunca. Con eso les dije la respuesta. ¿La cobertura antibiótica debería ser para etiología polimicrobiana en neumopatías supuradas como acceso? Claro que sí. ¿Requieren siempre de drenaje quirúrgico transtorácico? Si a todo paciente con acceso le metes la aguja por la espalda y le sacas la pus, no es así. Y hemos dicho que no es así. A veces se hace con drenaje por vía broncoscópica, a veces drenaje solo, o a veces si son chiquitos se absorben solitos. ¿Puede desarrollarse por contigüidad o diseminación hematógena? Por supuesto. ¿Afectan frecuentemente a los segmentos posteriores del lóbulo superior? Por supuesto, frecuentemente, no estoy diciendo que únicamente. ¿El tratamiento antibiótico es por un tiempo no menor a las 4 semanas? Verdadero. Por lo tanto, la respuesta ahí falsa es la letra B. Son causas de bronquiectasias difusas las siguientes, excepto. Por si acaso, ¿qué significa APA? Es aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Ok? Y esta enfermedad sí produce bronquiectasias, pero difusas. Bien, respuesta, muchachos. ¿Cuál? Síndrome de Jung es un tipo de disquinesia ciliar y produce bronquiectasias difusas. Deficiencia de alfa 1, bronquiectasia difusa. Secuestro, difuso, no, lóbulo medio, localizado. Les, difuso. APA, difuso. Respuesta, secuestro.